bendecido miércoles, familia, despertando con una palabra de vida con Gialni José. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estás conectando. Sabemos que el Todopoderoso trae una palabra nueva como cada mañana para cada uno de nosotros y como siempre digo, la palabra primero nos edifica a nosotros los que la compartimos para luego edificar a los demás. Recordemos que estamos en la serie sobre las epístolas carcelarias. En el día de ayer estuvimos tratando el tema acerca de la carta a los Efesios y en el día de hoy estaremos hablando acerca de Filipenses. Iniciamos este tema con una pregunta muy particular y es, ¿cómo puede un hombre encarcelado y encadenado animar a otros para mantener el gozo de vivir en Cristo? Esa era la situación que Pablo estaba viviendo en la cárcel en Roma, escribiendo esta carta literalmente a la iglesia de Filipos, una iglesia que fue fundada en su segundo viaje. En el segundo viaje de Pablo, Pablo ejerció 3 viajes misioneros y en el segundo él fundó esta iglesia de Filipos. Vemos que nuestro apóstol Pablo estaba buscando la dirección de Dios para ver hacia dónde se dirigía en ese viaje. Ahí vemos la importancia de cuando Dios te dirige, cuando el Espíritu Santo de Dios te marca el camino a seguir. Y ese fue el caso de esta situación de cuando él recibió la visión y mediante esa visión fue direccionado por medio del Espíritu Santo acerca de que había un varón macedonio que pedía ayuda y así él entendió que era a Filipos, a Macedonia que tenía que dirigirse. Resulta que cuando llega a este lugar se encuentra con un grupo de mujeres que estaban literalmente en el río. Se cree que eran muy pocos los hombres que habían en este lugar porque no había sinagoga. Literalmente era un lugar que desconocía de la palabra de Jesucristo, del evangelio de Jesucristo. Ahí en ese grupo de mujeres es que se encuentra a Lidia, que esta mujer es muy conocida en las escrituras, que es la primera en convertirse al evangelio de Jesucristo en Europa. Esta mujer era vendedora de púrpura, era una mujer muy conocida y de negocios. También vemos que esta ciudad de Filipos era una ciudad de gentiles en su mayoría, había muy pocos judíos, no había sinagogas, como yo dije, las leyes que se estaban instituidas en ese lugar eran literalmente un estilo de vida romano con leyes romanas. Vemos que eh, incluso muchos teólogos dicen que debió haber sido una frustración muy grande cuando llegó Pablo a este lugar, cuando vio que, como quien dice, ¿a qué me trajo el Señor aquí si aquí no hay nada? ¿A qué me trajo el Señor aquí si aquí ni hay sinagoga, no hay donde predicar, no hay donde hacer muchas cosas? Pero vemos como el plan de Dios era otro, porque eso pasa a veces con nuestras vidas, que nosotros tenemos un plan, pero el Todopoderoso tiene un plan mejor. El propósito con que él escribió esta carta literalmente fue para darle las gracias por regalos que le habían enviado a la cárcel donde él estaba, luego para informarle que Dios usaría su situación para extender el evangelio. Oye, qué hermoso. Él escribe y le dice a los filipenses que esa situación donde él estaba preso, estaba encarcelado, estaba encadenado, Dios la estaba utilizando para expandir el evangelio de Jesucristo. Qué hermoso es cuando nosotros podemos entender que las pruebas y las situaciones que estamos enfrentando pueden servir para animar a otros, como en el caso de este hombre. Y eso él lo utilizó para animar a los creyentes y decirle que permanecieran a pesar de las dificultades. También los exhorta a la unidad y le advierte de los falsos maestros. Vemos que también hay muchas partes en las escrituras donde se menciona, varias partes donde se menciona a Filipo, como es el caso de la muchacha del espíritu de adivinación, que ahí fue que Pablo recibió literalmente una paliza bien grande, fue con Silas, fueron llevados a la cárcel y ahí es que viene la adoración esa hermosa que sabemos que se abrieron las puertas de la cárcel, que hasta una adoración hermosa hay de si Pablo y Silas le adoraron. Y entonces ahí nació literalmente en Efesios. Todos conocemos el versículo clave de este
de esta carta a los Efesios, y es el versículo clave que muchísimos de nosotros conocemos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me llamó la atención que cuando nosotros nos vamos a la versión NTV dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y eso literalmente Pablo lo tenía bien claro, y no solo que lo tenía claro, sino que se lo supo transmitir y expresar correctamente a los filipenses para que, al igual que él estaba haciendo, conservaran esa fe en medio de la dificultad. El gozo verdadero viene de Cristo Jesús. Eso tenemos que entenderlo como hijo de Dios. Independientemente de cómo estén las situaciones, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda que esta noche tenemos una cita en nuestro en vivo a las 8 de la noche. Bendiciones. Bye bye.